안녕하세요. Bienvenidos a la clase de los miércoles, la clase de coreano. Yo soy la profe Angélica Yo soy la profe Jazmín. y hoy vamos a estar otra vez con ustedes aprendiendo lo que es el idioma coreano. El tema de hoy es... ¿Cuál es el tema de hoy, profe? Y vamos a ver. En la parte del alfabeto coreano vamos a estar viendo nuevamente las sílabas compuestas. Es un tema que nosotros ya conocemos, pero vamos a ver nuevamente nuevos tipos de sílaba compuesta, ¿verdad, profe? Sí. Sí, entonces vamos a ver la siguiente. A ver, ¿cuáles son ahora las sílabas compuestas, profe? Bueno, ahora vamos a hacer una práctica de lo que son las sílabas compuestas. Nosotros la clase pasada terminamos las sílabas compuestas y hoy vamos a aprender unas nuevas, pero antes de avanzar vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que hicimos en las dos clases anteriores. Sílaba compuesta en coreano se dice 복합음절, 복합음절. Y vamos a ver cómo se compone una sílaba compuesta. Para armar una sílaba compuesta, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener primero una consonante, luego sumarle una vocal, ya sea vertical, horizontal o un diptongo. ¿Y cuál era la característica de la sílaba compuesta? Que abajo le tenemos que colocar una segunda consonante. Y esa segunda consonante tenía un nombre específico. ¿Cuál era ese nombre, profe? Se llama 받침. Sí, la segunda consonante se llama 받침. Entonces, haciendo un resumen, una sílaba compuesta se compone de consonante, vocal, segunda consonante o 받침. Esos tres elementos tienen. Muy bien. Y ahora vamos a ver los 7 sonidos de 받침 que estuvimos viendo últimamente. Y hoy vamos a hacer un repaso general. Bueno, la primera consonante es la consonante ni-eun, que tiene el sonido de la N. Esta consonante es igual el sonido que en la primera y en la segunda consonante. Siguiente consonante, ¿cuál es, profesora? Sí, la segunda consonante que vemos aquí es la consonante riel. La consonante riel tiene dos sonidos. Tiene el sonido de primera consonante y tiene el sonido de segunda consonante. Cuando está como primera consonante, se pronuncia como R. Pero ahora estamos estudiando sonidos de 받침 o segunda consonante. Y ahora el sonido que le va a corresponder, ¿cuál es? El sonido de la L. Entonces, riel, dos sonidos, primera consonante, R, y cuando está como 받침, vamos a leer como L. Muy bien. Igual, si les es complicado así oralmente, ¿verdad? Nosotros vamos a estar mostrando ejemplos, así que no se preocupen, ¿sí? Siguiente consonante es la consonante mi-eum. Tiene el sonido de la M de la consonante en 받침, ¿verdad? En primera consonante también tiene M y en segunda también es el mismo sonido. Bueno, la siguiente consonante, ¿cuál es, profe? Sí, la siguiente consonante es la consonante IN. Se llama IN y esta también, justo a mí, me tocan todas las que son dobles. En primera consonante, nos acordamos, esta es la primera que aprendimos, que no tenía sonido, era muda. Sin embargo, cuando está como segunda consonante o 받침, tiene que sonar como NG. Entonces, dos sonidos otra vez. Muda, en realidad un sonido, ¿verdad? Porque muda y abajo, NG. Muy bien. También más adelante vamos a estar viendo los ejemplos, así que no se pierdan. Siguiente consonante es la consonante 기역, que generalmente tenemos el conocimiento que tiene el sonido de la G. Pero como aprendimos en el segunda consonante, según el sonido de 받침, tiene el sonido de la K. Entonces el sonido final de 받침 va a ser K y no G. Aunque ambos se puede utilizar solamente dependiendo de la ubicación en cual nosotros le ubicamos en las sílabas. Siguiente consonante, ¿cuál es, profe? Sí, la siguiente consonante es la consonante 디귿, que al ser primera consonante sonaba como la D. Y también como 받침 tiene el mismo sonido, como D. Muy bien. Y por último es la consonante pi, que en primera consonante tiene el sonido de la B larga,
Pero también en segunda consonante también tiene el sonido de la B larga. Entonces, después, coincide en primera y en segunda consonante que tiene el mismo sonido. Entonces, ¿qué tal, profe, si ahora vemos cómo ubicamos en segunda consonante y cómo se lee? Sí, vamos a ver un ejemplo para que sea más fácil de entender. Sí, bueno, el primer ejemplo, vemos la primera sílaba utilizando primero, siempre una sílaba tenemos que escribir la consonante. Luego, en este momento vamos a utilizar la vocal vertical, que dijimos que teníamos que utilizar o escribir a la mano derecha de la consonante. Y por último, la segunda consonante, profe, ¿dónde teníamos que ubicar? La segunda consonante siempre tenemos que ubicar debajo de la sílaba simple. Muy bien. Y a esta consonante nosotros le llamamos 받침. ¿Sí? Entonces, cuando formamos la sílaba, se forma de esta manera. Y se lee am. An. Muy bien. Siguiente sílaba, profe, ¿cómo se forma? Sí, la siguiente sílaba vamos a formar con una vocal horizontal. ¿Qué tenemos que hacer primero para formar una sílaba simple con vocal horizontal? Tenemos que escribir la consonante. ¿Qué consonante es esta? La consonante I, N. Debajo de la consonante que vamos a ubicar una vocal horizontal. Esta vocal es la E. Y para agregar, ¿qué tenemos que agregar para que sea una sílaba compuesta? La segunda consonante. La segunda consonante, 받침. Y está el sonido, la consonante mi. ¿Cómo va a sonar esto? Va a sonar con M. Muy bien, entonces esta segunda consonante le llamamos 받침 y la sílaba ya formada se lee Muy bien. Y por último, la última estructura de la sílaba compuesta es formando primero, siempre en primer lugar, nuestra primera consonante, escribo, que es la misma consonante muda, il, más la vocal horizontal, que se escribe debajo de la consonante, más le agregamos otra vocal, porque ya es diptongo, una vocal vertical. Luego, de aquí, en esta sílaba simple, nosotros le agregamos otra consonante, que sería la segunda consonante. En este caso sería la consonante I, A esta segunda consonante dijimos que le llamábamos 받침. Y esta 받침, ¿qué sonido tiene, profe? Porque en primera consonante dijimos que tiene el sonido de la muda. Sí. ¿Y en segunda qué sonido va a tener? Como en primera consonante tiene el sonido de la muda, en la segunda consonante o 받침 tiene que sonar como NG. Muy bien, entonces, ¿cómo se va a pronunciar esta sílaba? Wan, ¿sí? No wa, sino que wan, ¿verdad, profe? Sí. ¿Cómo se pronuncia? Hay que pronunciar como wang. ¿Y dónde tiene que sonar? Tiene que vibrar en la garganta. Exactamente. Entonces vamos a practicar no wa, sino que wan. Bueno. Y ahora veremos las siguientes sílabas para practicar a leer. Vamos a ver si comprendimos bien los sonidos de las sílabas compuestas. Mejor dicho, los sonidos de 받침, ¿verdad, profe? Sí. Bueno, la primera sílaba, profe, ¿cómo se lee? La primera sílaba tenemos las consonantes nien, la vocal u, y abajo tenemos otra vez 받침 nien. ¿Cómo vamos a leer entonces? Vamos a leer como nun. Muy bien. N-U-N, leemos nun. Bueno, ahora vamos a ver la segunda consonante. Vemos, en primera consonante, vemos la consonante riul, que tiene el sonido de la R. Y luego vemos una vocal que es la vocal A. Y en segunda consonante vemos nuevamente la misma consonante que es la riul. Pero dijimos que el sonido del 받침 tiene otro sonido del riul, ¿verdad, profe? Sí. Bueno, en segunda consonante dijimos, entonces ya no tiene el sonido de la R, sino de la L. Entonces aquí esta sílaba vamos a leer ral. Muy bien. Siguiente consonante, ¿cuál es, profe? Sí, la siguiente sílaba vamos a leer primero. Tenemos la consonante mi, después tenemos la vocal E. La consonante mi, cuando está como primera consonante se lee M. Entonces vamos a tener mi, M, E. Y debajo tenemos 받침, que mantiene su sonido otra vez como M. ¿Cómo se va a leer entonces? Como mem,
con el sonido cerrando los labios de M. Muy bien, men, exactamente. Y por último vemos nuestra última sílaba. En primera consonante vemos la sílaba la consonante I, que sería la consonante muda. Y luego vemos una vocal horizontal que sería la U del guaraní. Y luego debajo vemos nuestra segunda consonante que repite nuevamente que sería la I. Esta I también tendría que tener el sonido de la muda, pero ya que está en la ubicación de la segunda consonante, tiene otro sonido que sería la NG. Entonces, esta sílaba nosotros vamos a estar leyendo ¿sí? No sería nomás, sino que sería Siempre, como dijo hace rato la profe Angélica, hay que hacer sentir la vibración en la garganta según el sonido que suena, que sería la NG. A ver, profe, ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo se va a pronunciar? Se va a pronunciar como acá tiene que sonar y pueden probar poniendo un dedo en la garganta y van a sentir cómo vibra. Muy bien, siento. Sí, creo que sí van a sentir también los que están viendo, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo, profe. ¿Cuál es la primera? Vamos a ver, la primera sílaba tenemos la consonante HIT, que su sonido era H guaraní. Después le sigue la vocal A y por último tenemos la consonante KIOK. Cuando la KIOK está como Pachim, su sonido tiene que ser como K. Entonces, ¿cómo vamos a leer? H guaraní, A y K. Se va a leer como HAK. Muy bien. Siguiente sílaba es, primero vemos nuevamente la consonante I, que es la consonante muda, más nuestra vocal horizontal, que es la O, y luego abajo vemos una consonante Shiot, que sería la segunda consonante del Pachim. Aquí la Shiot tiene el sonido de la D al final porque está como en la ubicación de Pachim. Entonces esta sílaba vamos a leer Ot. No sería os con S, sino sería con la D porque es el sonido final. Pronunciamos Ot. Y por último, ¿cuál sería, profe? La última consonante, la última sílaba, perdón, que vemos ahí, empieza con la consonante IN. Cuando está primero la IN no tiene sonido, después le sigue la A y abajo tenemos como Pachim la consonante PIP. Cuando PIP está como Pachim se lee como B. Entonces, ¿cómo se va a leer esto? Se va a leer como AP. Muy bien. Exactamente así como vemos, ¿verdad? Vamos a practicar a leer, ¿verdad? Bueno, Sí. Entonces vamos a ver brevemente las diferencias entre las sílabas simples y la sílaba compuesta. Aquí vemos la sílaba simple, que es la combinación de una consonante y una vocal. Vemos en la pantalla 3 sílabas. Y la primera se lee ka, la segunda leemos na, y la tercera leemos ta, con la D-A, ta. Y luego la sílaba compuesta, profe, ¿cuál sería la diferencia? La sílaba compuesta se compone, como vemos, por eso dice compuesta, de un elemento más que es Pachim o segunda consonante. ¿Cómo vamos a leer? Vamos a leer entonces como kan, nam y tal. Muy bien, tal al final no es R sino la L, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, 여기까지 잘했어요. 네, 잘했어요. Muy bien, espero que les quedó claro. Tienen que quedar claro porque tenemos que continuar, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera parte de repaso. Vamos a volver con una breve pausa comercial. No se muevan de sus lugares que volvemos con más Maite y Corea. ¿Sí? Volvemos. Volvemos.